Carta primera de Pedro, ¿nos olvidamos de ella ya? No. Dejamos de repasar algunas cosas que hay ahí. Carta primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice así: leemos desde el versículo 5, por favor. Versículos 5 al 11. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro estuvo hablando, escribiendo acerca de la gracia. Comenzó hablándonos de lo que significa vivir en la gracia: conflictos, problemas, dificultades, confrontaciones. Todo esto forma parte de la experiencia en la gracia, porque la vida en la gracia no es una vida distinta a la del mundo, es una vida contraria. De manera que no podemos evitar otra cosa que el impacto frontal del mundo contra el que quiere vivir conforme a Cristo. ¿No ocurrió esto con Jesús? Naturalmente que sí. Cristo fue confrontado, despreciado, golpeado, maltratado, crucificado por una sola razón: porque Él dijo: yo soy el camino, el único camino, y soy la verdad, la única verdad, y soy la vida, la única vida. Por tanto, quien vive a Cristo, y no podemos hablar de cristianismo sin hablar de vivir a Cristo, quien vive a Cristo no puede esperar otra cosa. Porque si con Jesús hicieron esto, lo harán también con los cristianos que están viviendo a Jesús. Ahora, este último párrafo, yo creo, siempre me imagino, yo soy muy soñador, sobre todo últimamente en cuanto a las cartas de los apóstoles. Y siempre pienso que el que está dictando la carta, prácticamente todas las epístolas fueran dictadas y alguien escribía. El que está dictando la carta, en este caso Pedro, dice: no debo seguir más, ¿verdad? Pues no, el papiro se ha terminado prácticamente. ¿Cuánto queda? Muy poquito. ¿De qué he hablado? De problemas, de confrontaciones, de lágrimas, y he reflexionado sobre esto. ¿Cómo quiero terminar la epístola? Con aliento, con gozo, con esperanza. Y arranca en el versículo 5 y sigue hasta el final hablando de esperanza. Alguien me va a decir: ¿y dónde está la esperanza? Notad que inmediatamente que comencemos a reflexionar sobre este párrafo, notaréis que hay permanentemente aliento y esperanza. Leemos el trozo y podemos dividir ese párrafo en tres partes. Primeramente las voy a titular, a calificar con una sola palabra. Primeramente, humildad, versículos 5 al 7. En segundo lugar, vigilancia, versículos 8 y 9. Y por último, seguridad, versículos 10 y 11. Comienza, por tanto, hablando de humildad y comienza con una exhortación. ¿A quién? A los jóvenes. Siempre que hablamos de los jóvenes, bueno, en mi tiempo, hoy ya no, pero siempre que se hablaba y se decía, oíamos a un predicador que decía: quiero hablar a los jóvenes. ¿Qué teníamos que esperar los jóvenes? Bueno, un repaso en dimensión tremenda de reprimenda, porque nunca para un mayor de años pasados el joven tenía capacidad,
conocimiento, reflexión, cordura. Los jóvenes éramos siempre un desastre. Bueno, lo éramos, esto es verdad. Y era la reacción lógica a la presión del entorno. Pero aquí el apóstol Pedro está hablando inspiradamente por Dios, ¿no es esto? Y dice una verdad colosal: jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Este versículo siempre se usó para decir a los jóvenes: tenéis que someteros, subordinaros, obedecer a los ancianos. ¿A qué ancianos? A los ancianos de la iglesia. Pero la palabra griega ahí no tiene que ver exclusivamente con los ancianos de la iglesia. Jóvenes, respetad a los mayores. Nuestra sociedad es una sociedad enormemente, yo diría libertina, perdonadme la expresión, en donde no hay mucho respeto. Hoy puedes ver en un autobús de línea a un joven, a un adolescente sentado y un hombre mayor agarrado a una barra porque casi no se puede tener derecho. Tú puedes ver a un joven por la calle llevando a su abuelita de la parte de afuera de la acera en lugar de la parte de adentro. Tú puedes ver a un joven por la calle que habla con un mayor como si fuese exactamente igual a él y lo trata sin ningún tipo de respeto. Lo que dice la Biblia es esto: jóvenes, vosotros sois necesariamente, porque sois jóvenes, la oposición del tiempo en que vivís. Vosotros pensáis que el mundo es diferente y es de otra forma y sería mejor hacerlo más sensible a ciertas cosas. Puede ser que tenga razón, pero lo que la Biblia enseña es que Dios desde el principio puso a los mayores para ser respetados. Y cuando tú lees la ley de Dios, cuando lees los mandamientos que el Dios de la gracia estableció para su pueblo, leerás en uno de ellos estas palabras: delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Si nuestros niños, nuestros jóvenes, fuesen enseñados en el respeto a los mayores, seríamos una luz en las tinieblas y un ejemplo en la sociedad. Ahora, notad alguna cosa: este respeto a los mayores, establecida por la ley, se manifiesta por lo menos en tres niveles. Primeramente, los mayores en la familia. Los jóvenes deben humildemente respetar a sus mayores y no solamente honrar a sus padres, sino también a sus abuelos, a las personas mayores que conviven con ellos. El apóstol escribe una carta, la carta a Timoteo, como instrucción a la iglesia primitiva, y le habla de personas mayores que vivían en el entorno cristiano, que eran las viudas. Y dice Pablo, las viudas que de verdad son. ¿Y qué significa eso? ¿O es que una viuda es viuda a veces y otras veces no? Viudas que de verdad eran para Pablo aquellas mujeres viudas mayores que no podían sustentarse a sí mismos, que trabajaban y colaboraban en la iglesia porque tenían tiempo en aquel entonces para hacer las cosas de la iglesia. Y Pablo dice a Timoteo: honra, es decir, mantén, ayuda, colabora con las viudas que en verdad son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con los de su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. No estamos hablando de ética, estamos hablando de mandamiento. No estamos hablando de la opinión de Pablo o de Pedro, estamos hablando de lo que Dios establece. Por tanto, una de las recuperaciones sociales que nosotros tenemos que hacer es, dentro de la congregación, los jóvenes tienen que respetar a sus mayores, en la congregación y en la familia, pero también a los líderes de la iglesia. Escucha la Biblia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios ha colocado los líderes de la iglesia, los pastores en la iglesia, y ha puesto en el alma de ellos carga.
Si un pastor no tiene carga por la congregación y carga por los creyentes, no ha sido nunca llamado al pastorado. Si un pastor simplemente es la figura aplaudida por la iglesia que predica el domingo y que pasa estirado por el pasillo central, no es un pastor. Un pastor es una persona que tiene en el corazón la carga pastoral de Cristo por sus ovejas y que dedica mucho tiempo, aunque la iglesia no lo sepa, a orar por ellas, y que tiene el conflicto y muchas veces no puede dormir en la noche porque conoce el problema que está atravesando alguna persona. La persona que sin decir nada a nadie acude a las necesidades espirituales y físicas de la congregación. A estos hay que respetarlos, obedecerlos, estarles sujetos. Ahora decimos, bueno, ¿y por qué los jóvenes solo? Entonces Pedro se da cuenta de que posiblemente algunos de los que están oyendo la carta digan, mira los jóvenes, esto es para los jóvenes. Escucha lo que dice. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. De manera que la sumisión, someterse es que meterse debajo, esto es el término de la palabra. Someter es colocar tu hombro debajo de la carga de tu hermano y ayudárselo a llevar. No es nada de esclavitud, ni nada de opresión, ni nada de eso. Es un estado de subordinación en donde tú, porque Cristo lo hace contigo, lo haces también con tus hermanos. Yo quiero deciros que cuando tú cargas con la carga de tu hermano, estás imitando a Cristo, el intercesor, en la presencia de Dios. Y quiero deciros que a lo largo de mi experiencia en esta iglesia he visto muchas personas alejadas de Dios, a las que hemos llevado sobre nuestros hombros y alma a la presencia suya, presentes esta mañana en este lugar. Y yo sé que esto es la realidad de la vida espiritual de la iglesia. Humillaos unos a los otros. ¿Por qué? Porque nadie busque su propio bien, sino el del otro. Y decimos, ¿y por qué esta generosidad tan tremenda? Por una razón, porque Cristo buscó mi bien, no el suyo. Y la Biblia dice que Él no tuvo por usurpación como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por amor de mí. Cuando tú vives a Cristo, vives en la gracia de la humildad. Sobre la ropa, el cristiano viste el vestido de la humildad. Es la consecuencia material, espiritual, real de vivir a Cristo. Escucha a Jesús. Venid en pos de mí, tomad mi yugo, etcétera, etcétera. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora nota lo que dice el texto. Los fariseos de los tiempos de Cristo aparentaban humildad. Es más, durante la semana se untaban un día la cara con polvos de talco, no era polvos de talco, con harina habitualmente, para que la gente viese al fariseo con la cara pálida porque estaba ayunando. Hipócrita. Pon aceite en la cara y sonrisa en los labios y mantén ese aspecto de recogimiento en el interior del corazón. Jesús dice, no por fuera, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Escucha la Biblia. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De manera que cuando una persona es un arrogante, es que no tiene un corazón humilde, tiene un corazón infatuado. Pero esta humildad es vital para la iglesia y aquí tienes el aliento, aquí tienes la esperanza, porque la Biblia dice que ciertamente Dios escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Proverbios capítulo 3, versículo 33. Ahora escucha lo que dice Dios para su pueblo en general, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás al pueblo de ojos altaneros.
Salmo 18, 27. Voy a Isaías capítulo 66, versículo 2, y dice que tus ojos mirarán al que es pobre y humilde. De manera que Dios está atento, los ojos de Dios están atentos a aquel que en humildad dice a Dios: Señor, yo no puedo, pero tú tienes poder. Escucha otro texto: porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Hermanos míos, estamos ilusionados con la nueva andadura de la Iglesia. Soñamos con una congregación multiplicada por 3 de la que tenemos hoy. Estamos añorantes de ver ese nuevo local construido y la congregación en masa acudiendo a la reunión. Fantástico. Buenos sueños, excelentes proyectos, pero escucha, por favor. Dios dice: he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Esta mañana Paco nos leía algo de eso en la profecía de Isaías. El Dios de la Biblia es raro. Yo creo que es el Dios más raro que puedas imaginarte. Porque cuando tú multiplicas una cantidad por 0, ¿cuánto te da? 0. ¿Y qué dice Dios? Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Luego Él multiplica tu 0 y coloca en su lugar su fuerza para que tú tengas la capacidad de victoria. ¿Cuál es la conclusión de esta esperanza? Queremos esta esperanza. Necesitamos estar firmes en esta esperanza. ¿Cuál es la conclusión? Obedecer el mandamiento que Pedro coloca en el versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará. ¿Cuándo? Cuando sea tiempo. Yo quiero que Dios actúe en mi tiempo, pero dice algo más: echando toda vuestra ansiedad en Él. La ansiedad es muy mala cosa. Yo soy un hombre muy ansioso. ¿Lo sabíais? Yo quisiera que todas las cosas funcionaran de la forma en que creo inmediatamente y se ejecutasen así. Bueno, es mi defecto. Pero lo que quiero decir es que tuve que aprender a lo largo de años, en base a golpes personales, a echar mi ansiedad ¿en quién? En Dios. Cuando tú descargas el peso de tu carga en Dios, cuando tú sabes que Dios tiene capacidad para tomar esa carga y aliviar tu andadura, cuando tú conoces que Dios tiene cuidado de los suyos y que dice el Señor Jesucristo: vuestro Padre del cielo sabe de qué cosas tenéis necesidad. Cuando tú vas al Salmo 55, 22 y lees estas palabras: echa sobre Jehová tu carga y Él la quitará. ¿Dice eso? Mira el versículo, por favor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¡Qué fantástico! Lo que Dios hace no es quitarte la carga. La carga es buena para fortalecer tu fe, pero lo que hace Dios es tomarte a ti con tu carga para que puedas llevarla a pesar de las circunstancias y de las dificultades. ¿Hay esperanza? Naturalmente que sí. A veces nosotros pensamos la esperanza para el futuro y nos ponemos a cantar del cielo y a mirar a las nubes. Yo quiero la esperanza ahora. El Dios de la esperanza no es el Dios del futuro, es el Dios del presente. Y este admirable Dios me dice: Samuel, ¿por qué vas cargado? Pon tu carga sobre mí. Hay personas muy cargadas esta mañana en este lugar. Hay personas que han llorado a lo largo de esta semana. Hay personas que sienten la conmoción de lo que está ocurriendo en su entorno y tienen una pregunta: ¿por qué, Señor? Y el Señor no les dice nada. Esta mañana Dios te trajo aquí
para que tú pongas tu carga en el Señor. En segundo lugar está la vigilancia, que también produce esperanza. Bueno, este segundo párrafo de esperanza lo podemos entender de esta manera. ¿Has cometido alguna falta esta semana delante de Dios o no? ¿Has tropezado en el camino y has caído? ¿Tienes experiencia de las heridas, de las caídas en el camino o no? Muy bien. A veces caemos, ¿sabes por qué? Porque no estamos vigilantes. Hablaba con mi hija Elia ayer o anteayer y me decía, mira papá, resulta que salí con el perro a dar un paseo y había un agujero, el mismo en donde caí hace no sé cuánto tiempo, y caí en el agujero y puse otra vez el mismo dedo de la misma mano estropeado. Yo le tuve que decir, ¿sabes por qué? Porque vas viendo al perro y no vas viendo el agujero. Naturalmente que sí. Dios nos llama por Pedro a la vigilancia y establece un mandamiento, versículo 8, sed pues sobrios y velad. Sobrio es el antónimo de ebrio, de manera que un ebrio es aquel que no tiene control de sí mismo y está controlado por el vino. Un sobrio es aquel que tiene la mente limpia y sabe lo que hace y cómo y de qué manera actúa. Y Pedro llama por tercera vez en la epístola a la sobriedad y a velar. En primer lugar, sed sobrios, capítulo 1, versículo 13, esperando la venida del Señor. En segundo lugar, sed sobrios, porque el tiempo es corto, capítulo 4, versículo 13. Y ahora, sed sobrios, porque Satanás tiene un propósito para tu vida. ¿Y cuál es el propósito? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El término Satanás aquí significa literalmente adversario. Es tu opositor. Es el que procura hacerte tropezar y hacerte caer. Ahora, este adversario, que es el acusador en un proceso, tiene un oficio malvado como él. Y es acusar permanentemente a los creyentes delante de Dios. ¿Tú sabes que lo ha hecho contigo y conmigo esta semana o no? Pero quiero darte una palabra de aliento antes de entrar un poco más allá. Imagínate, por favor. Deja volar tu mente esta mañana y sueña un poco. Y de pronto imagínate el cielo, Dios en su trono de majestad y de gloria. Y ahí viene Satanás. Y le dice, juez supremo, tengo una demanda contra alguien. Y Dios dice, ¿qué demanda tienes? Y él le dice, ¿tú conoces a un hombre que se llama Samuel Pérez Millos? Sí, claro que lo conozco. ¿Cómo no lo voy a conocer? Y tú sabes que Samuel es esto y aquello y lo otro y lo demás allá, contrario a tu voluntad, que está quebrantando tu palabra porque él es así. ¿Lo sabes o no? Y Dios dice, sí, lo sé. Y tú has dicho algo en tu santidad y en tu ley. La paga del pecado es la muerte. Por tanto, yo vengo a pedir que tú ejecutes tu sentencia. Es pecador, ha pecado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recibir la paga del pecado y tú tienes que ejecutarlo. Y Dios dice, es verdad, sea así, voy a ejecutarle. Y saca su espada de juicio para descargarla sobre mí. Y cuando lo hace así, hay una persona que se pone en pie en el cielo y dice a Dios, yo soy ese hombre. ¿Sabes quién es? Jesucristo. Y Cristo exhibe delante del Padre las huellas de la cruz. Y dice, ese hombre es todo eso y mucho más. Pero yo morí por él. No hay ninguna condenación porque yo he pagado la totalidad del precio de su pecado. ¿Para qué? Para que nunca pierda su salvación. Hay personas que tienen mucha angustia con este asunto y están muy afligidos pensando que pueden perder la salvación. Lo que pierden es el gozo, pero no pierden la salvación. Y el Dios de la gracia está interviniendo y trabajando para que yo me mantenga en la gracia y habiendo recibido la vida eterna, tenga seguridad absoluta de salvación, a pesar de que soy imperfecta. Dios actúa así. Ahora este adversario, Satanás, dice aquí Pedro algo muy interesante. Anda
alrededor. Lo hizo siempre. Su oficio perverso le lleva a funcionar así. De modo que cuando estaba en el cielo, anduvo alrededor de los ángeles y se llevó con ellos a una gran cantidad de las huestes celestiales que le siguieron. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 4. Y en la tierra exactamente igual, dando vueltas alrededor de las personas. Ahí en el libro de Job, Dios pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: de rodear, de dar vueltas a la tierra y andar por ella. Y la idea que a veces tenemos al leer el versículo es que como si fuese un satélite artificial, Satanás anda girando. No. Andaba girando alrededor de Job, procurando ver cómo, de qué manera podía derribar a Job. Y Job no caía. Y de pronto pide autorización a Dios. Y Dios le da autorización a Satanás. Y viene el gran problema de Job. Y viene la angustia en la vida de Job. Y vienen las pérdidas familiares en la vida de Job. Y viene la pérdida de su riqueza y la pérdida de su condición humana, incluso en relación con su esposa. Y la pérdida de su conducta delante de sus amigos. ¿A dónde puede llegar Job más allá? A ningún sitio. Pero nunca Satanás pudo tocar a Job más de lo que Dios le permitió. A veces estamos tan agobiados, tan abatidos, tan afligidos, que no nos damos cuenta que Satanás tiene solo 3 puertas para entrar en la vida del creyente. No para entrar en el creyente, ni para estar en el corazón del creyente. No puede hacerlo. Ningún demonio puede tomar posesión de un creyente, porque es posesión del Espíritu Santo. De manera que lo que está diciendo la Biblia es algo muy simple, algo muy sencillo. ¿Satanás puede tentarte y puede hacerte caer o no? Naturalmente que sí. Él puede hacer todo esto y está buscando a quién devorar. Y las puertas de la tentación son 3. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida. Una vez que Satanás abre la primera puerta, le es mucho más fácil abrir la segunda. Y cuando tiene 2 abiertas, olvídate, va a abrir también la tercera. Siempre fue así, no tiene otra forma. Cuando Eva pecó, ¿qué dice la Biblia? Vio el árbol, codició el árbol, tomó el árbol. ¿Qué hizo Acán? Vio el manto babilónico y el changote de oro, codició, tomó. ¿Qué hizo David con Betsabé? Vio, codició, tomó. Notas que son las puertas mismas. Concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne, soberbia de la vida. Dios te advierte y me advierte esta mañana. Y dice Pedro, ¿cuál es la esperanza que tengo con este ser caído? Porque leo en la Biblia que el Señor dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, Satanás ha pedido zarandear la vida del creyente y la vida de la iglesia. Pero Cristo dijo: pero yo he orado para que tu fe no falle. ¿Cuál es el secreto de la victoria? Mira el versículo 9: al cual golpead, pisotead, reprended, maldecid. ¿Qué dice el texto? Al cual resistid firmes en la fe. La idea de que tengo que ir a pelearme con los demonios no está en la Biblia. La idea de que yo puedo maldecir a un ángel caído no está en la Escritura. Es más, el arcángel Miguel, dice la Biblia, que cuando Satanás se oponía a él por el cuerpo de Moisés, no usó de mala palabra contra Satanás, sino que dijo: Jehová te reprenda. Y ahí veo en nuestro llamado mundo evangélico personas levantándose en el culto, en su culto, y diciendo: pisoteemos la cabeza de Satanás. ¡Qué tontería más grande! Vamos a hacer limpieza espiritual y echar fuera a los demonios del dolor de cabeza y no sé cuántas cosas más.
Dios venció sobre todos los demonios en la cruz de Cristo y están derrotados. Lo único que te pide Cristo es mantente en la esfera de victoria en que Cristo te colocó. Quiero recordarte o decirte algo que seguramente que tú sabes. Tus fuerzas son mínimas en relación con las fuerzas de un demonio. Tu capacidad pequeñísima frente a lo que ellos conocen. Pero Cristo es vencedor. Satanás va a procurar, y lo está consiguiendo en el mundo evangélico de hoy, está alterando la base de doctrina para que tú no uses correctamente la espada del Espíritu, que es la palabra. De manera que la doctrina bíblica se va distorsionando, adecuando, etcétera, etcétera. La resistencia eficaz contra Satanás no está en increparlo, está en responderle con la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Cuando Satanás viene y le tienta, ¿qué dice Cristo? Escrito está. No es que la Biblia sea un amuleto, que tú citas 2 versículos y él se va. Cuando tú citas la Biblia como arma contra las fuerzas de maldad, te comprometes a vivir conforme a lo que citas. ¿Me estás siguiendo? Por eso te mantienes firme ¿en qué? En la fe. Y aquí dice, ¿y la esperanza qué es? Pues mira, dice a continuación que así está ocurriendo con vuestros hermanos en todo el mundo. No estás solo. No eres un caso raro. Dios está actuando de esta manera con todos y esto me produce una enorme seguridad. Yo sé que mi adversario, el diablo, vendrá a mí esta semana. Y no digo que sea él, Satanás, ser, sino los demonios, el reino de maldad. Vendrá a mí esta semana para decirme cosas, hacerme dudar de Dios y hacerme desviar del camino de la verdad, de la honestidad y de la moral. Pero yo sé que Dios me lleva en triunfo siempre en Cristo. Vamos a salir esta mañana de aquí y entrar en la andadura de la semana. Vuestro adversario, el diablo, procurará, dando vueltas, devoraros espiritualmente. Pero resistidlo en la fe, firmes en Cristo. La última parte de la esperanza está en la seguridad que tenemos. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia es un Dios personal. No es el Dios infinito, genérico, sentado en un trono que gobierna todo el universo. Es el Dios que tuvo gracia de ti y te ha dado la gracia para salvación. Cuando Santiago escribe su epístola y habla de conflictos y de pruebas y de dificultades y de lágrimas y de enfermedades y de sufrimiento, de pronto él hace un paréntesis, digamos así, y escribe en el capítulo 6 y en el versículo 4 esta palabra: pero él da mayor gracia. Es probable que estés pasando por un momento de dificultad, lo decía antes. Es posible que tú no sepas qué hacer. Es posible que estés llorando por alguien de tu familia. Es posible que no sientas el apoyo y el consuelo de los tuyos. Es probable que estés pasando por la aflicción más grande, no me importa cuál. Es posible que sientas la ausencia de tus seres queridos y estés llorando todavía por ellos, y haces muy bien. No importa lo que sea. Él da mayor gracia. Y Pablo dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y si Dios fue capaz de hacer provisión para una deuda infinita, ¿cómo no va a ser capaz de darte la gracia necesaria para superar las dificultades? Esta mañana hemos cantado una serie de canciones muy interesantes sobre seguridad y aliento. ¿Sí o no?
Y hemos hablado convencidos de que Dios está en la provisión, ¿verdad? No hace... Ayer por la tarde volví a escuchar una de mis canciones predilectas, en donde esta canción es una canción antigua, pero hace muy poco tiempo, 2 años aproximadamente, un tenor inglés hizo una experiencia en Londres impactante. Se vistió de pobre, abrigo raído, y se puso en el cruce de una de las calles comerciales de Londres y se puso a cantar solo esta canción. Y al cabo de un rato había un montón de gente alrededor de él escuchándolo, y muchos estaban llorando. Una canción que dice que cuando la angustia te aprieta y no sabes qué hacer, cuando tienes problemas, enfermedades y preguntas y no tienes una respuesta, Dios te toma en sus hombros. Y es fantástico ese coro que dice que Él me levanta sobre el temporal. Y dice al final de ese coro, seguro, firme estoy cuando estoy sobre tus hombros. Oh, mi hermano querido, mi hermana amada, Dios te trajo esta mañana para que salgas de aquí sintiendo que Él da mayor gracia. Y termina hablándonos del futuro inmediato o más lejano o distante de todo. Y dice, la esperanza es esta: Él os perfeccione. Ese verbo perfeccionar ahí es el verbo restaurar. Cuando se combatía con espadas en aquel tiempo, una espada chocaba con otra espada y se mellaba. ¿Qué hacían con ella? La afilaban de nuevo, la restauraban para hacerla apta de nuevo para la lucha. Eso es lo que Dios hace con tu vida. Imagínate el profeta Elías tirado debajo de un árbol diciendo, si me encuentran y me matan, Dios se queda sin nadie. Y ahí tienes a Dios diciendo, Elías necesita restauración. Y yo haría con Elías algo muy simple. Vamos a ver, hombre, sal del medio, tú tienes fe, venga, a trabajar. No, Dios le dice, Elías, estás mal. Necesitas comer bien. Toma comida. Y necesitas un paseo largo. 40 días de excursión desde donde él estaba hasta el monte de Dios. Y cuando llegó al monte de Dios, aún estaba cansado y se echó a dormir. Y es cuando Dios le dice a Elías, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te pasa, Elías? Y Dios provee para Elías el ejemplo de un grupo grande que no doblan sus rodillas delante de los ídolos, y Dios restaura. Dios nunca abandona. Nosotros abandonamos. Nos cansamos del problema de un hermano. Ponemos a alguien en disciplina y le decimos, ya está. Dios restaura. Y si Dios no restaura, no es Dios. Además de esto, dice que nos afirme, nos dé el poder para vencer y nos lleve siempre en triunfo. Y yo digo, Señor, ¿y qué esperanza tengo yo de esto? Y la Biblia me responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y añade, y os establezca, literalmente os cimente, os haga inconmovibles. Y yo levanto mis ojos no solamente a lo inmediato de esta semana, levanto mis ojos al final del camino, al término de la andadura. Miro el horizonte de la esperanza y descubro que al final del camino está Jesús. Hay un cántico antiguo, no viejo. Qué triste me pongo de haber perdido tantas buenas letras. Hay algunas que es mejor tirar con ellas, pero hay algunas que son fantásticas. Donde espera Jesús en el cielo habrá luz, al llegar del camino a su fin. Bienvenida dará, mi alma descansará, al llegar del camino a su fin.
y yo miro el cielo, no sé cuánta distancia me queda para entrar por la puerta de gloria. Pienso a veces, bueno, unos cuantos años, pero Dios es Dios. Dios tiene marcado el día final de mi existencia. Pero lo que yo tengo muy claro es que ese encuentro será para perfeccionarme, afirmarme y establecerme para siempre con Jesús. Y este capítulo cierra con una tremenda esperanza. Escucha las palabras de Pablo. El mismo Señor descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados, arrebatados con Él en el aire, para estar para siempre con Jesús. ¡Qué bendición! No es algo desconocido, es Jesús. Y mientras Él no viene a buscarnos, nos lleva cogidos de su mano. En cierta ocasión, un niño, un adolescente, un chico, salió a la calle de su casa y iba a dar un paseo. Y como nos pasa a todos cuando somos pequeños, sabemos el camino de ir y venir por el mismo sitio, ¿verdad? Pero aquel chico dijo, yo creo que por aquí puedo ir. Y se fue por ahí, y luego por otro lado. Y al cabo de un rato, ¿sabes lo que le pasaba? No sabía por dónde volver. De modo que se acercó a un hombre que pasaba por allí y le dijo, ¿me puede decir, por favor, dónde está esta calle? Y el hombre le dijo, sí, 3 a la izquierda, 2 a la derecha y luego subes. Cuando dio todas esas vueltas estaba todavía más perdido. Y dijo a otro, por favor, ¿me podría decir dónde encuentro esta calle? Dijo, sí, por aquí, por allá. Y él estaba medio desesperado. Y un hombre vio aquello y se acercó a él y le dijo, ¿qué calle buscas? Tal calle, dame la mano. Y caminó con él y lo dejó en la puerta de su casa. Esta semana yo sé que la mano del Señor va a estar en mi vida. Y extiendo mi mano de seguridad y de esperanza y tomo la suya y camino, porque Él sabe el camino que debo andar y el final a donde debo llegar. Hermanos, terminemos juntos con las palabras con que Pedro concluye este apartado de la epístola y el grupo de alabanza viene para cantar la última canción. A este que tiene cuidado de nosotros, al que nos conduce y nos ama, digamos ahora al Señor, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mientras viene el grupo de alabanza para cerrar con una canción de esperanza, la cantamos ya en el culto, pero yo le dije a Paco, yo no sé nunca qué canciones va a tener el grupo de alabanza, le dije a Paco, esta, porque alguien me susurró, mira, esa es la mejor canción, vamos a cantar esa canción, para terminar con una oración personal. Voy a poner este tiempo de cierre en las manos del Señor y luego cantamos juntos esta canción y la reunión queda terminada. Padre querido, gracias porque tenemos segura esperanza, porque tú nos llamas para restaurarnos esta mañana, porque tú alientas nuestros corazones, porque tú marcas nuestro rumbo, porque tú trazas nuestro camino, porque tú das mayor gracia y descansamos profundamente en ti. Te adoramos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Permítenos disfrutar de tu compañía a lo largo de la semana. Que no solamente sintamos con nuestra mente que estás en nuestro corazón, que sintamos tu mano tomando la nuestra y caminando a nuestro lado. Bendice, Señor, a los que lloran y sufren. Dales el consuelo necesario para gloria de tu nombre. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Por Cristo Jesús. Amén.